Vamos a establecer comunicación telefónica y le vamos a agradecer el tiempo y la gentileza de atendernos. Está en contacto con nosotros quien es bióloga, ecóloga y además está en la red de mujeres en diálogo ambiental. Está al aire con nosotros Irene Weiss. Un gusto, Irene. Bienvenida a la radio de la universidad. Marcelo es mi nombre. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por el tiempo y por estar al aire con nosotros. Tantos puntos, ¿no? El agua, la guerra del futuro cercano. ¿Por dónde empezar, Irene? ¿Tenés 7 horas en el programa para que te cuente? Me parecía que teníamos que, le decía a la producción, tantos puntos y que me anoté aquí porque tanto para hablar, me imagino, ¿no? Y usted con su experiencia, además, con el estudio y haciendo foco en esta cuestión, no es menor considerar varios factores, me parece. Sí, en realidad estamos pasando por una situación, digamos, un poco remontándonos a la Argentina y no al mundo, donde la situación es cada vez más crítica. El agua en realidad no es que desaparece, nada se pierde, todo se transforma en la naturaleza. Lo que pasa es que el balance hídrico está muy complicado en este año, sobre todo en nuestro país, que estamos acostumbrados a que nuestra columna vertebral hídrica, que es el río Paraná, está pasando por tercer año consecutivo de una bajante histórica tremenda, más que histórica, porque desde la década del 40 que no ocurría algo similar. Ni tampoco en ese momento hubo tanto tiempo del río tan bajo, ¿no? Está subiendo un poco, pero muy poquito, y los humedales apenitas están empezando a tener agua, y eso es fundamental porque como ustedes bien saben, porque son de Corrientes, digamos, todos los peces migradores del Paraná, el sábalo, el surubí, el patí, el manguruyú, el pacú, los más importantes de gran, digamos, valor comercial y también cultural, están amenazados porque necesitan de las lagunas isleñas para reproducirse. El ciclo de ellos a lo largo de la evolución con los ríos fue paralelo, ¿no? Entonces, si no tienen en la migración para reproducirse aguas arriba, después, una vez que mueren la generación de los progenitores, las larvas, los alevinos, o sea, los peces chiquitos, no tienen la posibilidad de entrar con una creciente a las lagunas, y después que esas lagunas quedan desarticuladas con una bajante, no pueden criarse en las lagunas isleñas al resguardo de los grandes predadores. Entonces, todo se destartaló por tercer año consecutivo, y después, bueno, el ciclo es que 1 o 2 años después, con otra creciente, y después la bajante arrastra a los adultos hacia el río y van aguas abajo a alimentarse, y así se vuelve a hacer otro ciclo, ¿no? Otra generación. Todo eso no está ocurriendo, a pesar de que el río está creciendo un poquito ahora en relación con los meses anteriores, pero la situación es muy crítica, porque la gran mayoría de la población argentina vive en toda la vera del río Paraná, justamente porque bueno, nos da todos los recursos que necesitamos, ¿no? En materia de agua. Y te decía que el balance hídrico está completamente desfigurado en relación con lo que era históricamente, porque no es que esa agua desaparece, sino que en realidad se la llevan los cultivos que nosotros exportamos o que nos comemos, pero sobre todo los que exportamos, por ejemplo, como la soja, que tienen una necesidad enorme de capturar mucha agua del terreno en su ciclo de vida. Entonces, cuando nosotros vendemos esa soja, por ejemplo, al exterior, supongamos a China, no estamos teniendo en cuenta el insumo agua que se lleva esa soja. No sé si me explico. Sí. O sea, nosotros vendemos a lo que vale la tonelada de soja por el producto en sí, pero hay un insumo que es lo que, bueno, es lo que se llama el agua virtual, ¿no? Técnicamente, o sea, es lo que necesita un cultivo o cualquier otra cosa que nosotros producimos, ¿no? Necesita una cantidad de agua para cumplir con todo su ciclo y hasta llegar al ciclo siguiente, digamos, de vida. Y bueno, cuando el agua sobra no es un problema, el problema es cuando el agua falta. Claro. Nosotros durante mucho tiempo eso no lo tuvimos en cuenta, porque el Paraná con el acuífero guaraní debajo nos proveía todo lo que precisábamos, pero eso ya está, digamos, ya está faltando, faltando mucho, y está faltando para las poblaciones ribereñas. Irene, escuchándola atentamente y agradeciéndole otra vez por el tiempo y la amabilidad de compartir en el aire. Para mí es un placer, lo que pueda ayudar, con gusto. Para incluso pensar, ¿no? Por ejemplo, varias cuestiones. Esto de la bajante histórica del Paraná, la escuchaba en un video
que no tiene que ver con el calentamiento global. A ver, estamos hablando de una multicausa. Exacto, no es que no tenga que ver, tiene que ver, pero no es todo. O sea, claro. En general yo creo que es un tema de falta de conocimiento, que se le eche la culpa solamente al cambio climático, porque uno dice, bueno, es el cambio climático y no podemos hacer nada. No es cierto. Es una forma de sacarnos de encima el problema pensando que el problema es algo mayor a nivel mundial. Sin embargo, no están teniendo en cuenta el error tan grave que se cometió, repito, por negligencia, por falta de conocimiento o por omisión. A veces las políticas públicas que omiten también son políticas públicas, ¿no? El hecho de mirar para otro lado y decir, bueno, no importa, nosotros producimos porque nos están exigiendo producir las personas que son los dueños de los campos, quieren producir esto y lo venden muy bien al exterior y esos son dólares que entran. Pero hoy en día una economía que no es sustentable, o sea, un desarrollo que no es sustentable no sirve. O sea, decir desarrollo sustentable en este momento como están las cosas, 2022, es decir algo redundante, porque desarrollo sin sustentabilidad es imposible. Ya a esta altura de los acontecimientos es imposible. Entonces, si vos digamos, no escuchás a los ecólogos, estoy hablando de ecólogos y no de ecologistas, los ecólogos somos científicos, ¿no? No somos ambientalistas bobos, como nos llamaron por ahí. Si vos no escuchás, nosotros en los años 90, yo soy una persona grande, ya en los años 90 yo trabajaba en un equipo en la Universidad de Buenos Aires, en donde nosotros alertamos cuando se trajo la soja en los 90, en la época de Menem, que esto iba a ocurrir a largo plazo, porque la soja es un cultivo que tiene que produce un desbalance hídrico importante, justamente por esa cantidad de agua que chupa durante su crecimiento. Entonces, vos lo haces igual. Después, cuando se trajeron los pinos a Corrientes, nosotros dijimos, cuidado con los pinos, porque los pinos tienen una resina. Bueno, justamente eso es lo que queremos explotar, además de la madera, bla, bla, bla. Bueno, pero tiene el riesgo que en su lugar de origen, el pino, tiene la adaptación a prenderse fuego, justamente esa resina, que es muy inflamable, porque eso le permite a una superpoblación de muchos individuos de la misma especie controlar que no sean tantos como para competir por los mismos nutrientes y la misma agua o todo lo que necesitan los individuos de la misma especie. Entonces el pino, que crece rápido en Estados Unidos y Canadá, que además es cada tanto talado por castores, nosotros en Corrientes no tenemos castores que hacen ese trabajo. Entonces, te estoy hablando en los lugares donde eso es autóctono, ¿no? Es una ventaja que el pino se prenda fuego porque entonces controla la población. Pero ¿qué pasa en un lugar donde se lo inserta como un monocultivo forestal, donde no están dadas las condiciones para que ocurra esto? O sea, la resina se va a prender fuego igual porque la especie está adaptada para eso. También cuando trajeron los pinos nosotros alertamos sobre esto y no nos escucharon. Sobre todo los pinos, porque trajeron pinos eucaliptos, pero los pinos tienen y se lo llamó bosque de pino. O sea, para poder entender un problema, lo primero que hay que hacer es entender la realidad y llamar a las cosas por su nombre. Claro. ¿No? Como digo yo siempre. O sea, vos no podés decir un bosque de pino, porque un bosque dista mucho de ser eso que es un conjunto de pinos, que es un monocultivo forestal, que es lo mismo que un monocultivo de una planta herbácea, como la soja, solo que son arbóreos, ¿no? Que tienen tronco. O sea, es un monocultivo de un árbol. Entonces, no tenés, un bosque tiene miles, millones de especies que interactúan entre sí, con muchas capas, con animales, con plantas, y eso no es así en un monocultivo forestal. Claro. Siempre decimos, Irene, compartimos esto de consultar con las personas que están estudiando, desde la ciencia, con ese fundamento, con esa investigación. Y digo, cuando hablamos, por ejemplo, desde el acceso al agua, estamos hablando de un tema geopolítico. ¿Qué pasa con poder contemplar con la agenda y con las acciones, considerando todo este trabajo desde la ciencia que ustedes están realizando y con esas advertencias y observaciones? ¿Qué está pasando que en un punto no está presente o no de la forma tal vez que debería estar en la agenda como para accionar y ya contemplar entonces y tomar conciencia?
Y porque no se nos escucha, porque vos priorizás otro tipo de carreras. Hay gente que ni siquiera sabe que la ecología es una carrera científica. Hay gente que cree que que somos ecologistas. O sea, yo con todo respeto a los ecologistas, pero el ecologismo es un movimiento político. O sea, si vos confundís ecología con ecologismo, es lo mismo que confundir sociología con socialismo. ¿Entendés? Yo a veces cuando los alumnos no entienden la diferencia les digo, ¿ustedes saben la diferencia entre sociología y socialismo? Sí, por supuesto. Bueno, cambien el prefijo socio por eco, que viene de oikos, del griego, que quiere decir casa o ambiente. Entonces, vos tenés que la ecología es el estudio de la casa o del ambiente, y la economía, que tiene la misma raíz, es la administración de la casa o del ambiente. O sea, tienen la misma raíz, pero el economista se lo escucha. Lo que pasa es que el economista, que no es un economista ecológico, como es la formación clásica de un economista, no conoce esto. Yo te digo, cuando doy en posgrado a economistas estos temas, me miran con los ojos viste, como la carta del 2 de oro, sí, abren los ojos y me dicen, pero nosotros no vimos, estoy hablando de posgrado, ¿no? Nosotros no vimos en la carrera de grado eso. Bueno, deberían haberlo visto. Lo que pasa es que no tuvieron profesores formados para enseñarles esto, porque no se puede hacer las cosas a cualquier precio, o sea, producir a cualquier costo, ¿entendés? Porque los costos ambientales después no los podés tipificar, los ambientes no los podés recuperar adecuadamente, son cosas que se van produciendo a mediano o a largo plazo. Entonces, a nadie se le va a ocurrir pensar que lo que ocurrió con los pinos tiene relación con lo que yo te comentaba. Los pinos también y los eucaliptos chupan gran cantidad de agua del terreno. ¿Y eso de dónde viene? ¿Viene del río o viene del acuífero guaraní cuando se interconecta con el río? Además, la bajante dejó las lagunas secas, las prende en fuego para producir a cualquier precio. La ley de humedales por tercera vez consecutiva cayó porque la cajonearon, no perdió estado parlamentario. Entonces, todo esto es una suma de cosas que también es una política pública, no darle importancia y no escuchar a los ecólogos, que en la Argentina hay muchos y muy buenos, una generación más joven que la mía. No estoy hablando de mí, estoy hablando de gente que ya se formó. Yo fui tal vez una de las primeras en venir a la Argentina con un posgrado en ecología del exterior, porque en aquella época, cuando yo estudié la licenciatura en biología, yo no tenía opción de ninguna carrera ambiental posterior. Si yo hacía un doctorado en biología era un poco más de lo mismo y era más biología molecular o biología relacionada con la genética, pero yo quería ser ecóloga. Claro. Entonces me fui con una beca al exterior, pero ahora hay, no solamente en mi facultad, que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, todo un departamento que se especializa en eso, y muy buenos profesionales más jóvenes, sino que además hay carreras como ingeniería ambiental. Yo doy clase en la Universidad de 3 de Febrero, la carrera de ingeniería ambiental, que es relativamente nueva, que es una carrera que todavía en la Universidad de Buenos Aires no existe. Ustedes allá en el litoral tienen muy buenos ingenieros forestales, tienen también ingeniería ambiental. Lo que pasa es que los ingenieros forestales están justamente formados a la vieja usanza, como para también, son los que justamente trajeron los pinos, ¿no? Y no pensaron en esto. A veces no tienen la formación necesaria y suficiente sobre estos temas, pero no es culpa de los muchachos o las chicas que estudian eso. Es un poco una deformación de la carrera que no estuvo acorde con los nuevos tiempos por la falta de agua. Y verdaderamente, como vos decías al principio de la nota, en el futuro cercano las guerras van a ser por el agua, porque nosotros sabemos que sin agua no hay vida. Esto de guerra por el agua, y uno se pone a pensar, es un recurso natural renovable. ¿Es tan así en este tiempo? ¿No es tan así? Cuando la gente yo tengo 65 años, cuando la gente de mi edad fue al colegio, o sea, y me incluyo, por supuesto, había recursos renovables y no renovables dentro de los manuales de texto. Ahora se están incluyendo los recursos, una categoría intermedia, renovables a tan largo plazo que ya no se puede hablar de renovabilidad. Por ejemplo, vos si el agua la contaminás o el agua la extraes para mandar con productos de exportación a otra parte, esa agua no es que no está, va a estar, pero va a estar dentro del cultivo y va a ir a parar a otro lado. Yo siempre digo esto, que a veces charlando con colegas, inclusive que hicieron pasantías en China, el otro día una colega me decía, vos pensás que los chinos con el territorio, a mí me quedó muy grabado eso, ¿no? Vos pensás que los chinos con el gran territorio que tienen, es uno de los países grandes del mundo, ¿no podrían cultivar soja? Perfectamente la podrían cultivar, pero ¿por qué no lo cultivan? Porque ellos tienen 1/3 de la población mundial,
sea, 1/3 de la población mundial son chinos que viven en China, ni hablar de la gente que fue a otros países, ¿no? Desde China. Y necesitan el agua para su gente, para sus animales domésticos, para su producción. Entonces, prefieren comprarnos a nosotros, por ejemplo, la soja, cuando el agua no es vendida como un insumo, el agua que va con la soja, ¿no? Claro. Y esto pasa un poco lo mismo con los minerales, ¿viste? Con las mineras transnacionales que cuando tienen que decir la cantidad de agua que utilizan en los diques de cola te dicen 10 veces menos. O sea, igual es una cantidad enorme lo que ellos refieren en los informes, pero a eso tenés que multiplicarlo por 10, porque nunca se dice la realidad. No se dice porque a ver, porque se sabe que se está mintiendo, pero también porque es muy difícil de medir la cantidad de metros cúbicos por segundo que se van, ¿entendés? Sí. Entonces, la verdad es que no es que desapareció, se fue a otra parte y a nosotros nos va a faltar. Se fue a otra parte y de otra manera que no la vemos, que está oculta en los productos, ¿entendés? Dice el dato, y le pido, Irene, por favor, que me corrija. Cada año, desde el 92, la ONU propone un lema, y el del 2022 tiene que ver con aguas subterráneas, sí, hacer exacto. visible lo invisible. Exactamente, porque yo justamente, mira, hace un mes, el 22 de marzo, estuve en Rosario. Yo hice mi tesis en los peces migradores del río Paraná, y bueno, en Rosario si me conocen, y fui a dar una conferencia que hubo muchísima gente, que organizó la Municipalidad de Rosario junto con la Universidad Nacional de Rosario, con la UNR, la Cátedra del Agua, y la verdad es que el Día Mundial del Agua, o sea, la gente se acuerda del Día de la Tierra, se acuerda del Día Mundial del Ambiente, digamos, ahora la semana pasada fue el Día de la Tierra, todo el mundo hablando del Día de la Tierra, el 22 de abril, pero el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, desde hace muchos años que cada vez se pone un lema distinto de acuerdo a lo que está en peligro. Y nosotros acá tenemos un gran acuífero, que es el Guaraní, debajo del Paraná, que a veces ni siquiera se los enseña en el colegio, que eso está ahí, ¿entendés? Porque el mapa en superficie, en geografía, te muestra la cuenca del Paraná, pero no te muestra que por debajo hay algo bastante similar, con límites un poco más difusos, pero bastante, digamos, coincidentes en un punto a lo que ocurre en superficie, o sea, dentro o sea, por debajo del río, ¿entendés? Claro. Entonces, eso pasa en todas partes del mundo, donde a veces los acuíferos no se tienen en cuenta, y no se tiene en cuenta la forma en que se están contaminando. Entonces, cuando vos no podés potabilizar adecuadamente el agua, ya el recurso se vuelve prácticamente no tan renovable. Y lo mismo pasa con la madera. Por ejemplo, a mí me enseñaron que los árboles eran recursos renovables. Bueno, depende de qué madera, depende de qué árboles. O sea, un pino se renueva fácil porque crece rápido, o un eucalipto, pero tampoco es la idea de llevar cultivos exóticos a otra parte así porque sí, sin una evaluación de impacto ambiental. Y acá vos tenés árboles, los alerces, por ejemplo. Alerce en mapuche quiere decir el abuelo de los árboles, que justamente están protegidos porque son árboles de más de 3.000 años, acá y en nuestra Patagonia y también en Chile, ¿no? Son árboles muy longevos, como en Estados Unidos, por ejemplo, tenés las secuoyas, ¿no? Que están protegidas hace mucho más tiempo que nuestros, o sea, empezaron ellos mucho antes que nosotros con los parques nacionales. Entonces, ese tipo de madera hoy está prohibido cortarla porque la tasa de renovación es tan larga que es imposible que en varias generaciones verlos crecer otra vez. ¿Entendés? Imagínate, más de 3.000 años. Pues, sin embargo, antes del Parque Nacional de los Alerces, por ejemplo, cuando la población de Argentina no era tan importante, y los pueblos originarios cortaban uno cada 3-4 generaciones para hacer por ejemplo, una canoa para el agua, los pueblos sobre todo del Pacífico. Pero vos pensás que el Yao original, por ejemplo, estaba hecho con alerce. El techo del Centro Cívico de Bariloche también, pero eso es anterior a la creación del Parque Nacional Los Alerces. Vos hoy no podés cortar un alerce, está prohibido. ¿Entendés? Entonces no se puede decir que la madera, toda la madera es renovable. Sí, renovable a cuán largo plazo o a cuán corto plazo. Sí. O sea, hay que poner otros factores que no se hablaba muy livianamente, ¿no? De renovabilidad y no renovabilidad. O sea, tenés esa categoría intermedia del plazo, de tan largo plazo, que ya lo mismo que el agua para potabilizar o para recuperar. Sin uno ser especialista, ¿no? Y escuchando va como
tomando conciencia, por eso también valoramos su tiempo y poder compartirlo en un medio masivo como la radio, y escuchándola, esto, por ejemplo, ¿no? Y aquí en esta parte del país, los incendios que consumieron gran parte de los esteros de Liberá ahora este verano. Lo escuchaba con respecto a, y si tenemos en cuenta la reproducción y alimentación de peces, y esto no está sucediendo, decía, hay una crisis, algo está pasando, ¿no? Evidentemente se necesita no solo seguir hablando del tema, sino las acciones concretas, porque es una cuestión que nos incluye a todos. Por supuesto, lo que pasa es que hay una falta de conocimiento. Yo te digo, la gran parte de los problemas ambientales son por desconocimiento, no son por mala voluntad de nadie. Sin embargo, cuando los ecólogos alertan y no se los escuchan, ahí sí hay una necedad a no querer escuchar. O sea, hay una minimización del ecólogo. Te digo, por ejemplo, ayer estaba hablando con un colega muy enojado porque había propuesto hacer un curso muy interesante, muy necesario, y me decía que realmente era muy bajo el costo y la gente creía que era gratis. Entonces él me decía, una persona va a un abogado y le paga, va a un contador y le paga, ¿y por qué no le puede pagar al ecólogo la capacitación? ¿Entendés? Uh-huh. Entonces ahora hay dos leyes en realidad que se van a tener que cumplir, que surgieron justamente en pandemia. Una es la Ley de Educación Ambiental Integral en las escuelas, pero la otra es la Ley Yolanda, que es la ley que obliga a los funcionarios de todos los niveles, tanto provinciales como municipales como nacionales, a capacitarse en temas ambientales. Se llama Yolanda por Yolanda Ortiz, que fue uh-huh. la primera secretaria de Ambiente de la Argentina y de América Latina, ¿no? Que ahora es lo que sería el ministerio. Sí. Y ella fue una gran impulsora de que se conocieran los temas ambientales a nivel masivo. Entonces, ahora un funcionario que toma una decisión equivocada ya no va a poder decir, bueno, me equivoqué, no sabía, no supe, no pude, no me dejaron. No, señor, usted ocupa una función pública y tiene una decisión política que hacer, tiene que claro. Tiene que tomar la decisión correcta, no puede equivocarse. Si no sabe, deje la función pública para una persona que sabe. Claro. La capacitación. Lo tomamos muchas veces con liviandad, ¿no? Entonces escuchaba en un video suyo, escuchaba a Irene que decía, no, el tema de la bajante del Paraná tiene que ver con Brasil y cierran las compuertas de su represa. No, bueno, eso también, porque no hubo lluvias. O claro. sea, como vos bien dijiste al principio, es una multicausa. O sea, obviamente, si ellos necesitan el agua para su producción o para su gente y no llueve, van a tener y no necesitan tanta energía, no la van a turbinar y van a tener las compuertas de las presas hidroeléctricas cerradas. Entonces no va a venir agua para nuestro territorio. Siempre el país que se perjudica es el que está aguas abajo, en este caso uh-huh. somos nosotros. Uh-huh. Pero eso no es eso pasó muchas veces y después se hace un reclamo en Cancillería y se mantiene más o menos los 6 meses de creciente y 6 meses de bajante, que es lo que tenía el río históricamente. El problema es que no es eso solo, ojalá fuera eso solo. Son muchas cosas más. Mira, el otro día, el mes pasado, justamente te decía, cuando estuve en Rosario en la conferencia, yo mostré un gráfico de mi tesis de los años 80. En una publicación que después nosotros hicimos con mi director de tesis en una revista internacional que se llama Regulated Rivers Research and Management, ríos regulados, investigación y manejo. Uh-huh. El Paraná es un río regulado porque viene del Paraná superior con toda esa cantidad de embalses, ¿no? Entonces, yo les mostraba cómo el río ya estaba errático en los años 80. Uh-huh. Tomé a partir del 83, que fue el gran fenómeno del Niño, que hubo una creciente extraordinaria y mucha lluvia, hasta bajantes extraordinarias en el momento donde tenía que haber creciente. O sea, el río realmente ya estaba errático. Y nosotros ya lo habíamos previsto y lo reclamamos en el año 82. Me acuerdo cuando yo volví a Estados Unidos, que justo estaba la guerra de Malvinas acá, y fuimos a Cancillería, y en ese momento el canciller Costa Méndez nos dijo, yo estoy muy ocupado en este momento con otras cuestiones mayores, como refiriéndose a la guerra, ¿no? En el Atlántico Sur, como para estar ocupándome de esto. Agarró y lo cajoneó. Y recién pudimos reflotar el expediente cuando asumió Alfonsín, en el 83. Y empezar a reclamar a Brasil, y bueno, ahí Brasil realmente en eso se portaron muy bien porque tomaron el reclamo y ellos no se dieron cuenta que nos estaban perjudicando de esa manera con el manejo de los embalses. Pero esto va más allá de toda esta cuestión
digamos, de entendimiento entre los países, ¿entendés? Esto es una cuestión que se podía haber perfectamente previsto, se podía haber perfectamente evitado si realmente nos hubieran escuchado. Porque nosotros lo dijimos y está escrito en publicaciones científicas que después que se transcribieron, por supuesto, en español, con palabras sencillas, con un lenguaje llano, de divulgación, que en algún caso hubo algunos diarios que lo publicaron, en otros diarios directamente no quisieron publicarlo porque ya empezaba la pauta publicitaria de los agronegocios, entonces decían, bueno, si yo publico esto, pierdo la pauta de tal empresa que vende, sin dar nombres, ¿no?, que vende una semilla con un producto para que esa semilla pueda crecer bien y luchar contra todas las malezas de alrededor. Bueno, ya sabes a qué me estoy refiriendo. Y eso fue un boom tan grande que tenemos ahora, digamos, el 70% de la superficie cultivable de la Argentina con soja. Desde los 90, no digo de la Argentina, sino el 70% de la superficie cultivable, no, que no es toda. Y en la vera del Paraná hay un montón. Yo estuve recorriendo el Paraná antes de la pandemia y me asusté. No se veía otra cosa. Cuando vos veías algodón, trigo, cebada, centeno, maíz, por supuesto que es el maíz, nuestro cereal originario, soja, lo único que veías era soja. Y conoce bien, con esa mirada profesional y particular y desde la ciencia, justamente el Paraná. Irene, le queremos agradecer por el tiempo y la gentileza de atendernos y compartir y ayudarnos a tomar conciencia también a nosotros desde la radio. Gracias una vez más. Ojalá que tengamos tiempo, que siempre yo soy optimista, ¿no? Pero que podamos de alguna manera revertirlo y volver a repensar el ambiente como corresponde. Gracias, que siga muy bien. Un abrazo. Muy Gracias amable. A ustedes.